Dios en Éxodo capítulo 22. Llegamos al capítulo 22. Lento pero seguro. Vamos a leer, yo lo voy a hacer en voz alta, ustedes me siguen por favor, los versículos del 1 al 15 de Éxodo capítulo 22. Dice así la palabra de Dios. Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido de muerte y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Pero si ya ha salido el sol, habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente el ladrón debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Si alguno deja que un campo o viña sea pastado totalmente y deja suelto a su animal para que paste en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Si estalla un incendio y se extiende a los espinos, de modo que las mieses amontonadas o en pie, o el campo mismo se consuman, el que encendió el fuego ciertamente hará restitución. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa o de cualquier cosa perdida de la cual se pueda decir esto es, la causa de ambos se llevará ante los jueces, y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. Si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino, y el dueño lo aceptará y el otro no hará restitución. Pero si en verdad el animal ha sido robado, hará restitución a su dueño. Si ha sido despedazado, que lo traiga como prueba, no hará restitución por lo que ha sido despedazado. Si alguno pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en este servicio hemos de verdad cantado a tu nombre, verdades que están en tu palabra. Lo que dice tu escritura, hemos hablado de tu fidelidad, hemos hablado de tu compañía en los momentos más difíciles, hemos hablado de que Cristo es nuestra vida. Todo eso, Señor, es cierto y llena nuestro corazón y se nos hace todavía una maravilla que una ofrenda tan sencilla como es el hablar de eso te honre, te agrade, al grado de que lo hayas ordenado en tu palabra, como también ordenaste en ella que sea estudiada, que sea escudriñada. Permítenos hacer eso con la dirección de tu Santo Espíritu en este momento. Así que, Señor, encuentra en nuestros corazones tierra fértil, de esa que produce fruto al 30, al 60, al 100 por uno. La actitud que pusiste en María para sentarse a escuchar a los pies de tu Santo Hijo Jesús, ponla en nosotros, aún en mí mismo, aunque yo he de ser el que hable, para ponernos bajo la autoridad de Cristo a través de su palabra. Amén. Tome su lugar, por favor. Este libro del pacto, este libro que está siendo desglosado, estas 10 palabras que encontramos en Éxodo 20. Estoy hablando bien, querido. Gracias. Mucho más yo creo, porque si no, los dejo sordos. Este libro que nosotros tenemos aquí siendo desglosado, ejemplificado con casos específicos en los versículos 1 al 15 de Éxodo 22, apunta a un mandamiento en particular. Seguramente lo identificó. En Éxodo capítulo 20, versículo 15 dice: no hurtarás, no robarás. Y en estos 15 versículos se ejemplifican qué se tendría que hacer en caso de hurto, en caso de robo. Se dice al pueblo, esto es la manera en que van a proceder.
si hay algún robo o algún fraude. Así van a determinar el castigo y la restitución. Piensa en esto. Este pueblo venía de la esclavitud. Tenían muy pocas posesiones. Habían sido libertados por el Señor con el propósito de hacerlos una nación. Y por medio de su bendición, el Señor llevaría a la formación y consolidación de un pueblo. Es decir, obviamente requerirían cierta estabilidad económica para llegar a funcionar como una nación, como un país. De modo que Él les bendeciría. A Abraham le dijo, recordarán ustedes, en Génesis capítulo 12, el pacto abrámico está allí, el pacto de Dios con Abraham. Le dijo en el versículo 2 de Génesis 12, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Por supuesto que esto apunta a Cristo Jesús como la mayor bendición que el mundo ha recibido a través de los judíos. Pero también apunta a que el Señor les bendeciría, les daría todo lo que necesitarían para funcionar como un nuevo país, un nuevo pueblo. Cada bendición material que recibieran del Señor Dios sería una muestra, una prueba, un recordatorio de que Dios los había bendecido, de que Dios los había escogido. Así que las cuestiones materiales, las bendiciones materiales, no tendrían que convertirse en un ídolo, no tendrían que convertirse en algo que reverenciaran, sino una manera solamente de constatar verdaderamente el Señor está con nosotros, verdaderamente somos su pueblo escogido, sí está cumpliendo lo que Él nos había prometido. Tendría que ser claro, ¿verdad?, que este no constituiría un pretexto para ser materialistas, convertir las cosas materiales en un ídolo, poner en ellas su confianza, pero sí tendría que ser claramente un recordatorio para ellos de la elección divina de ellos como nación y de la bendición para con ellos, de modo que pudiesen funcionar como pueblo. El proteger la propiedad privada, entonces, era importante. No le quites a otro los testimonios de Dios de la bendición para con Él. Porque una cosa es que nos bendiga como pueblo, pero también te está bendiciendo de manera particular, al darte a ti un poco de todo lo que le pertenece a Él. ¿Recuerdan el Salmo 24:1 de Jehová o del Señor, ya que estábamos diciendo que somos multiversión? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Le pertenece al Señor todas las cosas, todo es suyo, hasta la pelusa de nuestro bolsillo, esa que sale cuando sacamos la última monedita, hasta eso le pertenece a Él, todo es de Él. Y el Salmo 24, versículo 2 aporta una de las razones, porque Él la fundó sobre los mares, la asentó sobre los ríos. Por derecho de creación también le pertenece a Él. Todo es del Señor, absolutamente todo le pertenece a Él. Los apóstoles no dejaron duda, ¿verdad?, desde las primeras predicaciones en que esto es así. ¿Recuerda Hechos capítulo 14? Si no lo recuerda, habrá su Biblia allí, porque hay unas palabras muy claritas al respecto del tema que estamos nosotros considerando, que es la posesión de Dios de sobre todas las cosas. Cuando quisieron adorar a Bernabé y a Pablo, estos les predicaron diciendo, Hechos 14, versículo 15, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Dios siempre, decían los apóstoles, Dios siempre ha hecho el bien a los hombres.
para dar testimonio de sí mismo, de su persona, de su bondad, incluso a las naciones paganas. ¿Quién le da de comer hasta a los que adoran a Satanás? Pues Dios, hermanos. No Satanás, a Dios le pertenece todo. Y en su gracia les concede tener alimento, incluso a aquellos que adoran a su máximo enemigo. Pero Él es el creador y Él es el sustentador y Él es el que da, me encanta lo que dice allí, lluvias y estaciones fructíferas. Y entonces estamos en temporada de mango, ahorita están re buenos los mangos. Pero luego vendrán las temporadas ya hacia el fin del año de los higos. Ahorita pues nada más en mermelada porque no están buenos. Y luego viene la temporada de naranjitas ricas, ¿verdad? Ya está saliendo, ya ahorita están agrias, ya le ponen para jugo, para que siga comprando, porque ya no están buenas para comerse así. Pero vienen las temporadas y Dios es quien dio todo esto. Él es quien ha provisto al hombre de todas estas cosas. Note, por favor, y le da también a vuestros corazones, los llena de sustento y de alegría. Qué bonita escena cuando usted ve familias, ¿verdad?, caminando por la calle, riendo juntos, ancianitos tomados de la mano. Cuando ve todas esas escenas de la bondad del Señor, aún no solo restringidas a los creyentes, sino aún a los que no creen en su nombre y en el nombre de su Hijo Jesucristo, y es prueba de su bondad. Es lo que los teólogos llaman la gracia común. Todas esas bendiciones generales que no incluyen la salvación, pero que son testimonio de la bondad de Dios para con los hombres. La gracia que Él da de manera irrestringida a todos. Si llueve, cae la lluvia beneficiando a todos. Si sale el solecito, pues algunos hermanos se aguantan, ¿verdad?, de que salió el solecito, pero el solecito es para todos. Yo les digo que aquí en este reunión tenemos como la plaza de toros, ¿no? Ya ve que allá compra sol o sombra el boleto, pues así vamos a repartir aquí sol o sombra. Pero el sol sale para todos. El Señor hace brillar su sol sobre justos e injustos. Son todas sus bendiciones, llamadas gracia común por los expertos en esos temas, que Él da como testimonio de su bondad. De eso estaban hablando los apóstoles. Ahora, ya que estamos en Hechos 14, pues brínquele tantito a Hechos 17. Este es otro discurso, pero ahora en Atenas, donde Pablo dice a los atenienses que Él les va a presentar al Dios que ellos no conocen. Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él le da la vida, el aliento y todo lo que se requiere para esto a cada persona. Cuando decimos esto, tenemos que ser cuidadosos también, ¿verdad? Tener tacto, porque hay a quien el Señor le concede más y a quien le concede menos. Y también sabemos que hay aquellos que apenas logran sobrevivir. Comunidades apartadas en nuestro país de extrema pobreza, pero cuando decimos extrema, donde apenas sale lo necesario para soportar la vida a la semana. Pero aún así, el Señor es quien da. Estuve el julio pasado en una de las comunidades más pobres de nuestro país, pero más pobres de nuestro país. El municipio, de hecho, más pobre de México. Y aún así el Señor concede algunos árboles frutales de donde la gente va y toma. Él es quien da a todos, todas las cosas. Él es el dueño de todo. Y concede a cada quien un poco de lo que en realidad le pertenece a Él. Este acto de ofrendar no es una retribución a Dios, no podríamos retribuirle. ¿Qué valor le ponemos al oxígeno? ¿Qué valor le ponemos al sol o a la lluvia? Entonces, aún de lo que nosotros percibamos económicamente, de todas maneras, no es una retribución. No se pueden pagar muchas cosas. ¿Y cómo le pagamos la alegría? A ver, papitos, ¿cómo le pagan la sonrisa de sus hijos? Vale más que nada, no hay forma. A ver, esposos, ¿cómo le pagan la sonrisa de su esposa? No se puede, no se puede. ¿Cómo le pagas el beneficio y la bendición de la iglesia? Jamás.
Y ya ni hablemos de la salvación. Así que el acto de dar una ofrenda es más bien un acto de fe, de gratitud, pero nunca va a constituir una retribución. No se puede, es imposible. Sin embargo, Dios es alabado. Si usted va a Apocalipsis 4, versículos 9 al 11, va a ver que Dios es alabado como el Creador. Y allí se dice en esos versículos las siguientes palabras. Apocalipsis 4, versículo 9, es más, dice: y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron formadas. Tú las creaste y tú las sostienes. Tú las mantienes funcionando tal como deben funcionar. Él es quien sustenta la creación de acuerdo a Colosenses 1. Ahora va a decir: ¿y por qué estamos en esta introducción tan grande, pastor? Porque el tema de hoy es muy clarito. No robarás. Pero la relación que eso tiene con el pueblo de Israel y con nosotros se extiende a otros temas sumamente importantes. Primero, que todo le pertenece a Dios. Segundo, que robar constituye un acto de quitar a alguien una razón por la que debe estar agradecido con Dios. Todo aquello que el Señor nos da debe ser recibido con gratitud. Pero cuando robas, le estás quitando la bendición a alguien por la cual Él da gracias a Dios. Y estás llenando su corazón de tristeza, quizás hasta de amargura, de resentimiento. Todo lo contrario de lo que Dios debería recibir de esa persona, que es gratitud. Y como ya revelé hacia dónde vamos, pues de una vez lo voy a terminar. ¿Qué dice Efesios 4:28? ¿Se acuerdan? El que roba, no robe más. Sino, haga con sus manos lo que es bueno para que tenga, para dar también a otros. La actitud que produce el Evangelio no es la de codicia que lleva a robar, sino es la de generosidad que lleva a dar. La actitud que produce el Evangelio no es la de holgazanería y flojera que lleva a codiciar lo que no tengo porque no trabajo, sino a ser productivo, de modo que cuando recibo mi sobre con mi quincena, no solamente veo la oportunidad de llenar mis necesidades y las de mi familia, sino de llenarlas de otros. Para eso me lo dio Dios. Ser generoso como Él es generoso. Por eso hablábamos de la generosidad de Dios dándole a todo mundo, de manera irrestringida. Ahora entremos al texto porque hay 15 versículos que nos esperan. El primero dice: si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Es decir, este fue un acto de robo, pero además donde se pretende no dejar rastro y utilizar lo robado. Una ovejita tendría que ser pagada con 4 ovejitas. 400% de lo que robó. Un buey, por ser un animal de trabajo, es más valioso. Y además, los bueyes no son tan fáciles de educar como los perritos. Usted se adopta un cachorrito, lo compra y después de 2, 3 nalgaditas, ¿verdad? Ya sabe de dónde tiene que ir a hacer sus necesidades. Bueno, algunos son contumaces y se la pasan por un periodo más largo de entrenamiento. Pero el buey no, el buey tiene mucho tiempo de entrenamiento, es un animal de carga. Robarse un buey es afectar a una familia en sus ingresos. Directamente y por mucho tiempo, porque ahora tienen que hacerse de otro buey, a ver cómo lo compran y luego entrenarlo para arar la tierra o cargar mercancías, etc. Por eso es que el precio de restitución es mayor, 500%. Se robó uno, pues va a pagar con 5. Sí sucede que mató a la ovejita o mató al buey. Porque entonces ya no hay manera de decir: ay, bueno, ahí está, ya, te lo regreso. Si hubiese manera de regresarlo, fíjese lo que dice el versículo 4. Si lo que robó, sea buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. Ese es mi ovejita.
Ay, ya me cayó en la movida. Bueno, le regreso tu ovejita y otra ovejita, o tu buey y otro buey. Porque entonces había manera de restituir lo que era robado. Cuando no se podía, cuando ya había sido muerto el animalito, pues allí sí había que darle mucho más, porque hubo dolo, hubo mucha mala intención al hacerlo, quizá eliminar pruebas o algo así. Pero no nos vamos a saltar el versículo 2 y 3, vea lo que dice. Si el ladrón es sorprendido forzando una casa y es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre. Estaba actuando en defensa legítima. Porque si vemos lo que dice el versículo 2, pero si ya ha salido el sol, entonces nos ayuda a sobreentender que el versículo 2 está hablando de que este fue un acto nocturno. Entonces, si el padre de la casa, la madre, alguno de los hijos hiere al ladrón siendo de noche, pues no hay culpabilidad porque no sabíamos que venía a robar. ¿Qué tal que venía a asesinar? Ah, bueno, así cambia la cosa, ¿verdad? Como tú no puedes juzgar por sus intenciones, pues él se está arriesgando a robar de noche. Que si le pasa algo y muere, ni modo. Y tú vas a quedar limpiecito. Ahora bien, si el sol ya está afuera, hay luz, habrá culpabilidad de sangre. Porque es obvio, pues que llevaba la oveja acá en los hombros, que lo que estaba haciendo era robar, que no iba a asesinar, y entonces fue doloso lo que tú hiciste al llegar al punto de quitarle la vida. Dice además, ciertamente el ladrón debe hacer restitución. Si no tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. Si atrapas al ladrón con las manos en la masa y no tiene cómo pagar la restitución, entonces lo vas a vender como esclavo. ¿Está alto el precio, no cree? Ay, ¿por un lápiz? Pues eso quisiste, ¿no? Y si no tenías cómo restituir el lapicito, pues ni modo, ¿verdad? Ahora vas a ser esclavo por el precio de un lápiz. Estoy poniendo un ejemplo exagerado, hermanos, pero para que me siga. ¿Por qué Dios cuida tanto de la propiedad privada? Pues vea el testimonio del resto de las escrituras diciendo, esto es testimonio de la bondad de Dios para contigo. Le estás quitando los testimonios de la bondad de Dios para esa persona. Cuando nos explican así el robo, pues entonces pesa más que cuando te dicen, los niños buenos no roban, tú no debes robar. No, mi hermano, pues eso es moralidad, no es evangelio. Cuando usted enseña evangelio, enseña la verdad bíblica detrás de cada acto y de cada mandato de la palabra del Señor. No es que los buenos niños no roben. No es que las personas decentes no compren piratería. El infierno está lleno de personas decentes que pensaron que por su decencia iban a ir al cielo. Al cielo solamente van los creyentes en Cristo Jesús. No compras piratería, no porque las personas decentes no lo hagan, sino porque los hijos de Dios no roban. Y no roban porque esta es una manifestación de Dios de bondad para con cada persona. Por eso no le quitas de la bondad que ha recibido de Dios. No le quitas los testimonios de la gracia de Dios. Y ya destapé la latita. ¿Cuántas formas sofisticadas hay de robar hoy? Descárgatelo en PDF. Está más fácil. Alguna vez alguien me dijo, si quiere pastor, yo, bueno, no de la iglesia, no van a pensar, pero alguien me dijo, si quiere pastor, yo tengo una biblioteca como de 5,000 libros, ¿te la paso? Pues si es legal, sí, ¿verdad? Pero si te las bajaste de elpastorflojo.com, pues no las quiero. Y tristemente nos hemos hecho insensibles. Una persona una vez me dijo, ¿ya viste la película tal? No, ¿qué tal está? No, está bien padre. ¿Y a cuál fuiste? ¿La viste en IMAX? No, la compré allá afuera del metro. Es clon original, le ponen. ¿Se ha fijado que dice clon original? Hay tantas y tantas formas. Bueno, ¿qué acabó o le dio un fuerte golpe a la industria musical?
La piratería. La piratería, desde los casetitos, ¿se acuerda? Bueno, hay algunos muy jóvenes, les vamos a tener que enseñar luego un cassette, ¿no? Ir a desenterrar de algún sitio arqueológico a los jóvenes de aquí, ¿verdad? Para enseñarles que era un cassette, pero desde cómo se copiaban los cassettes y luego los CDs. Hay tantas y tantas formas de transgredir los derechos de autor, la propiedad intelectual. Bueno, hermanos, eso, ¿cómo se llama? Se llama robo. Una y otra vez. Y como sociedad nos seguimos convirtiendo en insensibles a estas cosas. Bueno, había programas hace años donde tú dejabas abierto el disco duro de tu computadora y toda la comunidad dejaba abierto su disco duro y en una de esas hasta encontrabas tesis o trabajos de escuela. Es robar. Porque no tienes el permiso, porque no tienes los derechos de eso. ¿Cómo restituyes? ¿Cómo pagas? Tristemente, calles enteras de nuestra ciudad llenas de puestecitos que tienen artículos robados, ¿cierto o no? ¿Y tú qué haces, hermano? Es que me compré 20 rastrillos allí, tenían el montón. ¿Y de dónde salieron, hermano? Bueno, yo no dudo que hay gente que los tiene de manera legal y los ofrece en puestos así, pero hay otros que a todas leguas son embarques que por ahí alguien se robó y luego los anda vendiendo al minoreo. ¿Me explico? Sé sabio, ten cuidado. Por supuesto que habrá oportunidades, ¿verdad?, en el comercio formal de adquirir cosas baratas, pero hay otras cosas que, pues ponte abusado que no provengan de un ilícito, de un acto de robo. No participes. Vea también lo que dice en estos versículos. Versículo 5, si alguno deja que un campo o viña sea pastado totalmente y deja suelto a su animal para que paste en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña. Yo sé que a nosotros viviendo en una ciudad, hermano, nos suena así como que, pues, ¿cómo es eso? Bueno, pues póngase en la situación de campo. Tú ya hiciste tu siembra, ya cosechaste todo, dejaste peloncito el campo para la siguiente siembra, pero ahora tu animalito, pues no tiene dónde pastar. Dice, ay, pues que se pase con el vecino, no pasa nada, ay, tantito. Ay. Y va tu animalito a pastar allá, estás robándole a tu vecino por medio de tu animalito. No seas descuidado con esto tampoco. Es muy sencillo caer también en este tipo de cosas. Cuando están los terrenos, ¿verdad? Y son los 5 centímetros de 7, tabique de 7, 14, 28. Todavía me acuerdo de mis años de arquitectura. A los arquitectos, 7, 14, ay, ¿qué le roquita 7 centímetros? No le robes. Ay, bueno, ya total, pues puse allí nada más unas cadenitas para poder tener mi carro a gusto aquí. Que nadie se... Bueno, esa parte es área común. No le quites. Y todos los que vivimos en unidades habitacionales sabemos de eso, ¿verdad? Que luego hay que bajar esquivando el tendedero y brincando la maceta, porque ya está en el área común. No le robes, no es tuyo. Cualquier parecido con la realidad es testimonio, no coincidencia. Si aquí ya lo hiciste, entonces regrésate. Vas a tener que restituir al pueblo, así se le dijo. Si estalla, versículo 6, un incendio y se extiende a los espinos, de modo que las mieses amontonadas o en pie, o el campo mismo se consuma, el que incendió el fuego ciertamente hará restitución. Usted sabe que se encienden fuegos ¿para qué? Pues para quemar la hierba y además esto sirve como un fertilizante natural, ¿verdad? El problema no era ese, el problema es que se te saliera de control y afectaras a tu vecino. Note por favor que en estos dos casos tal vez no era tu intención, pero lo terminaste haciendo, pues entonces vas a tener que restituir. No puedes alzar las manos y decir, ay,
Si estás afectando el patrimonio de tu vecino, de tu prójimo, tienes que hacer algo al respecto. No, ahorita van a ver otros casos y me voy a empezar a adelantar tantito, pero no ha prestado algo y se lo regresan roto y dice, ay, perdón. Pues sí, pero yo te lo presté bien. Yo te lo presté bien. ¿Quiere ver esos casos? Sígame. Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar y son hurtados de la casa de este, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. En toda clase de fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja o de ropa o de cualquier cosa perdida de la cual se pueda decir esto es, la causa de ambos se llevará ante los jueces y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. Si te di algo a guardar, protégeme esto, voy a salir de viaje, quédatelo. Y resulta que te lo robaron. Cuando se encuentra el ladrón, él tiene que pagar el doble, porque se hallaron las cosas. Si no es hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces. Es decir, van a ir para que se diga si se lo robó o no se lo robó. Es posible que la palabra jueces aquí hable de Dios, queriendo decir, van a consultar también al Señor. Ya fuera a través de los líderes de la comunidad, o directamente al Señor. Así que hermanos, imagínense. No, yo no me lo quedé. Ah, no, vamos con el Señor a que nos diga. Espérate. Creo que sí, me acuerdo que ya está. Y por supuesto, en el versículo 9, fíjese qué frase tan bonita. En toda clase de fraude. Y se dan algunos ejemplos, de la cual se pueda decir esto es, la causa se llevará a los jueces. Y aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino. Es decir, si aquello que había sido extraviado lo encuentran en alguien, ese va a restituir el doble. ¿Se fija cómo el Señor cuidaba de la propiedad privada mucho? Había especificaciones claras. No se pueden andar perdiendo las cosas. No es curioso que llegamos a un salón de clases, ¿verdad? En la primaria, secundaria, sobre todo en esos grados. Aquí no se pierden las cosas, niños. No. Terminan perdiendo un montón de cosas. Pero al menos la sanción ya estaba dada. Aquí el Señor les está diciendo, entre mi pueblo no se van a perder las cosas. Aquí no puede haber fraudes, aquí no puede haber robo. Y si lo hay, aquí están las razones, aquí están las formas en que debe ser restituido. Esta es la bendición para cada uno. No le quites la bendición. Bueno, como sé que son muchas especificaciones, una pausita para respirar. ¿Por qué no me acompaña a la carta a los Gálatas? Una de las primeras cartas del Nuevo Testamento que se escribieron y por eso vamos a empezar con esta. Gálatas capítulo 6. Para seguir fortaleciendo nuestro entendimiento de cómo debemos ver las cosas materiales. En Gálatas 6, versículos del 1 al 5, se dan instrucciones de lo que se debe hacer para restaurar al hermano que ha caído en pecado. Y en el versículo 6 dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Ahí cosa buena no quiere decir las cosas buenas que aprendió. Ahí quiere decir las cosas materiales. Que comparta, que dé. Y se le llama cosa buena. Es decir, aquellas bendiciones, aquellas cosas que el Señor te ha dado, comparte también. Vaya por favor a la primera carta de Pablo a los Corintios, al capítulo 9. El apóstol les está dando instrucciones a esta iglesia, hablándoles de cómo los obreros debiesen ser remunerados por su servicio al Señor. Y en el versículo 9, 1 Corintios 9, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre nosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo,
no hemos usado de este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio, que vivan del Evangelio. Estas bendiciones que Pablo dice, podemos cosechar de ustedes. Hemos sembrado lo espiritual. ¿Sería demasiado que recibiéramos de ustedes una remuneración? Derecho al que él dice, yo renuncié a ese derecho, pero tenía el derecho. Estas bendiciones espirituales son las que somos llamados a compartir con aquellos que nos enseñan la palabra y también con los hermanos. En su segunda carta a los Corintios, Pablo habló de eso, igual en el capítulo 9, ahora vaya para allá. Segunda a los Corintios 9, allí les dice a los hermanos corintios algunas instrucciones para juntar una buena ofrenda para los hermanos de Jerusalén que estaban en tribulación, que estaban en necesidad. Y él les dice en el versículo 6, pero esto os digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Pausa en la lectura. Pablo está llamando a los corintios a ser generosos. Y les está llamando a ser generosos en su ofrenda para los de Jerusalén, porque les dice, ustedes no les debe quedar duda de que el Señor es el que suple. Y no les debe quedar duda de que cuando el Señor cambia el corazón, hace a las personas generosas. Les voy a decir por qué. Pablo está citando el Salmo 112. Cuando dice allí, Él esparció, dio a los pobres, no se refiere a Dios. El contexto del Salmo 112 es que este es un canto para alabar a Dios por la vida del justo, es decir, del que ha sido justificado de sus pecados, por la fe. Cuando dice Él esparció, está diciendo aquel que ha sido justificado de sus pecados, su corazón es generoso y esparce y da a los pobres. No está hablando de Dios, está hablando del creyente que ha sido salvo. Por eso es que aquí Pablo lo utiliza como su argumento para estimular a los corintios a la generosidad. Si tú eres creyente, eres una persona generosa, no codiciosa. En vez de estar viendo cómo le quitas a los otros, estás viendo cómo le añades a lo que Dios ya les dio. De lo que te da a ti, esperas dar, no quitar de lo que les dio a ellos. Y hermanos, hay muchas formas de quitar. El robo, la extorsión, el chantaje. Conocí a un pastor muy joven que cansó a algunos de sus compañeros de seminario, porque frecuentemente, es que ahorita estoy pasando por necesidad, es que ahorita, y siempre era la misma cosa. Y la verdad es que no parecía que pasara por necesidad, sino que decía estar pasando por necesidad toda la vida. Hasta que uno de sus compañeros le dijo, hermano, si tienes necesidad, pídele al Señor. Pero deja de estar haciendo la chillona aquí cada vez que nos vemos. Bueno, es que no está mal expresar nuestra necesidad si es necesidad real. Y pedir ayuda, también es un acto de humildad pedir ayuda. Y decir, hermanos, necesito de su auxilio. Eso está muy bien y por favor hágalo. Pero cuando en realidad tú sabes que no necesitas. Tú sabes que otros necesitan la ayuda de los hermanos más que tú, pero le sigues y le sigues. Hermano, ya más bien estás chantajeando. Estás poniendo culpa en los otros para compelirlos a darte. Tampoco está bien. Sé humilde, reconoce, pide al Señor, quizá a través de su iglesia el Señor te dará, de los hermanos de la iglesia te dará, pero ten cuidado de tampoco por justificar pereza,
por justificar algún acto de egoísmo, empieces nada más a chantajear. El creyente es generoso. Sigo con la lectura, 2 Corintios capítulo 9, ahora el versículo 10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. No olvide que citó al texto del justificado. ¿Sabes qué va a hacer Dios cuando seas cada vez más generoso? Te va a dar más generosidad. Suplirá la siega de vuestra justicia, más frutos de justicia serán cosechados de tu vida. Así que este texto tampoco justifica aquel cantito de darle un peso al Señor y Él te devolverá 2. Y todas esas otras cosas que se hablan como ya más cercanas al evangelio de la prosperidad que al verdadero evangelio. De eso no está hablando Pablo, está diciendo el Señor va a continuar su obra transformadora en ti. El creyente es generoso, no codicioso. A semejanza del Señor se vuelve cada vez más generoso. Y cierro con el versículo 11. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Me niego a pensar también que ese versículo en alguna forma justifique que Dios me va a dar siempre y nunca me va a dejar pasar por necesidad, porque ha habido hermanos, generaciones de creyentes que han pasado por muchísima necesidad. El mayor de todos ellos, nuestro Señor Jesucristo, que dijo, no tengo ni dónde poner mi cabeza. Las zorras tienen madrigueras, yo no tengo ni eso. Así que esto no promueve una idea falsa de que Dios te va a llenar de bendiciones terrenales, sino que Dios va a continuar su obra en ti. Y si eres un creyente ya justificado por tus pecados, serás generoso a semejanza de Él, como Él da a justos e injustos por igual. Y entonces, la vida cristiana, vemos, es un asemejarnos al Señor. Al pueblo se le había mandado a no robar, porque eso no es el ejemplo que tenían de su Dios, sino un ejemplo de generosidad. Regrésese a Éxodo 22, versículo 10. Si alguno da a su vecino un asno, un buey, una oveja o cualquier otro animal para ser guardado y muere o sufre daño o es robado sin que nadie lo vea, los dos harán juramento delante del Señor de que no metieron la mano en la propiedad de su vecino, y el dueño lo aceptará y el otro no hará restitución. Pero si en verdad el animal le ha sido robado, hará restitución a su dueño. Si ha sido despedazado, que lo traiga como prueba, no hará restitución por lo que ha sido despedazado. Si alguno le da a su vecino uno de estos animalitos como préstamo y es robado y se halla el animalito, no hay restitución, pero si el animalito fue muerto, entonces habrá restitución. Es el cuidado de Dios para la propiedad privada, la cual es un testimonio de su bendición para cada uno. Por eso era tan importante, no lo hagas, no robes. Pero si hay robo, entonces hay que dar otra vez. Porque es la bondad del Señor para con él, para con esta familia. Si alguno pide prestado un animal a su vecino y el animal sufre daño o muere en ausencia de su dueño, hará completa restitución. Si el dueño está presente, no hará restitución. Si es alquilado, solamente pagará el alquiler. Y si lo pide prestado, para ponerlo a trabajar o para lo que sea, y algo le pasa al animalito, va a tener que restituir. Pero si el dueño estaba allí, no hará restitución, pues era en primer lugar responsabilidad del dueño. No vas a gravar ahora, ¿verdad?, al dueño original por algo que él pudo haber cuidado. Vea la procuración de justicia del Señor. Y aunque no están todos los casos posibles que se pudieran dar, estos debiesen seguirse como principios para cubrir los otros casos que no están mencionados aquí. No nos deja otra cosa, hermanos, más que pensar en las palabras de nuestro Señor Jesucristo también. Cuando Él habló del cuidado de Dios para con los suyos, en Mateo capítulo 6, ¿recuerdan? Él habló de cómo los que no conocen a Dios viven afanados por las cosas materiales. Y no es que eso justifique, pero es que eso explica por qué se cuidan de las cosas materiales, porque no saben que hay un Dios generoso que tiene cuidado de ellos.
Y cuando llega al versículo 33, el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, ¿qué? Os serán añadidas. El corazón generoso que ha sido transformado por Cristo está perfectamente ejemplificado en Zaqueo. ¿Recuerda Lucas 19? Zaqueo era un pequeñito así, que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó, ya se acordaron del canto, hasta ya lo tienen la melodía en sus mentes. Cuando Jesús pasó por allí, le gritó, Zaqueo, bájate de allí que a tu casa voy a ir. Y fueron a casa de Zaqueo y no se nos dice nada de esa conversación. Si después de contemplar la gloria del Señor me queda pensamiento para otra cosa y no quedo cautivo allí por la eternidad, me buscaré a Zaqueo. Ha de ser difícil encontrarlo en la multitud allí, pero cuando lo encuentre voy a decir, ¿qué dijeron en tu casa? ¿De qué hablaron? ¿Cómo es que en una tarde tu vida cambió diametralmente? No se nos dice nada. El escritor Lucas guarda silencio. ¿Quién sabe? Igual y él tampoco sabía, o simplemente el Espíritu de Dios no lo guió a plasmar esas palabras. Pero cuando Zaqueo comprendió la obra de Dios, ¿qué dijo? ¿Se acuerdan? En Lucas, sí, ya me lo estaban diciendo por aquí. ¿Iba a hacer qué? Restitución. Restitución. Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado. Éxodo 22. Recuérdese, Zaqueo tiene en mente que la ley, si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. No el doble, como decía la ley, 4 veces. Aquel hombre que fue un experto en defraudar, en aprovecharse de su posición para sacar provecho de los demás, se autoimpuso 4 veces, no 2, 4. Como que usted y yo vamos quedando exhortados a la generosidad. Señor, no 2, 4. Y mire qué palabras tan bellas del Señor Jesucristo, versículo 9. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y el primer fruto que se cosechó de la vida de Zaqueo fue generosidad. Generosidad. ¿Qué fruto se está cosechando de nuestra vida? ¿Cuál fruto se cosecha de tu vida, de mi vida? Entre ellos debe estar la generosidad, el ser desprendido. El Salmo 112 habla de esa generosidad. Los creyentes del Antiguo Testamento entonces tenían que ser generosos por la obra de Dios. Los creyentes del Nuevo Testamento también. Y aquel que ha sido ladrón, ya no robe. No robe, dice Efesios. El pastor MacArthur lo explica de una manera bella ahí, que dice, es que estaba ocurriendo. La forma verbal dice, es que esto estaba ocurriendo y por eso Pablo les pone freno. Pero otra cosita. Y si ha robado, vea lo que dice Lucas 23. ¿Se acuerdan? Estamos en Lucas 8 en los jueves. Lucas 23 nos tocará por ahí del 2047. Pero Lucas 23, la escena de la cruz. Y llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Marcos y Mateo dicen a 2 ladrones. A 2 ladrones. Y allí colgados en la cruz. Allí colgados en la cruz. Uno de estos malhechores, versículo 39, se burlaba diciendo, ¿no eres el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Versículo 40, pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este tenía una buena teología milenarista, ¿no?
Tú eres el rey y tienes que tener un reino. ¿Quién sabe cuánta teología supiera? Pero lo que sabía estaba correcto. Vas a venir y vas a venir a poner tu reino. Cuando lo hagas, acuérdate de mí. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracia para un ladrón. Y cuando vamos a Éxodo 22, versículos del 1 al 15, donde se desglosa no hurtarás, no robarás, nos consuela saber que aún para ese pecado, que codicia la bendición ajena, que arrebata el testimonio de la bondad para con otro, que le llena de tristeza, quizás hasta de amargura y resentimiento contra el ladrón, hay gracia también. Quizá hay algunos archivos que hay que regresar a borrar de la computadora. Algunos archivos descargados que no deberían estar allí. Quizá hay disquitos, hermanos, que hay que ir a sacar del cajoncito y tirarlos a la basura. Quizá hay algunas cosas que tengan que ser devueltas a quien te las prestó. Y si ya no las tienes, tengas que comprarlas y regresarlas. Y no es que esté yo diciendo que vamos a aplicar la ley. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en un acto de sincero arrepentimiento, no puedes seguir teniendo esas cosas en casa, o lo que no es tuyo. Y si este texto ha arrojado luz sobre esos rinconcitos de los CDs, esas carpetitas en la computadora, entonces es necesario decir, Señor, lo siento. Me queda claro, es la bendición de otro y no la voy a usurpar. Al contrario, dame la fortaleza para ser generoso y dar de lo mucho que tú me has dado. Porque eso es lo que hacen los que se han encontrado con Jesús. Los que se han bajado del sicómoro, recibido a Jesús, entablado una conversación y dicen voy a dar. Porque es lo que hacen tus seguidores, es lo que hacen los tuyos. Y quizá a través de este texto ya Jesús tuvo una conversación con nuestra conciencia. Y entonces tenemos que hacer lo propio. Y más bien dar. Y trabajar para ser más generosos. Vamos a orar. Señor, bendice tu escritura. ¿Cuántas y cuántas bendiciones? Tus pensamientos para con nosotros son numerosos, son altos, no podemos contarlos. Y como dice el salmista, si tratamos de contarlos nos va a ganar el sueño, nos vamos a despertar y todavía no acabaríamos con esa lista. Danos, Señor, la obra de tu Santo Espíritu en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio y también generosidad. Porque eso es lo que hacen los tuyos. Porque así eres tú. Concédenos entonces la obra sobrenatural de tu Santo Espíritu que transforma pecadores en santos que se parecen cada vez más y más a ti, nuestro gran y generoso Dios y Salvador.